viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Cada 1 de noviembre la iglesia celebra y conmemora a todos los santos. Pero cuando hablamos de la conmemoración de todos los santos, no está haciendo referencia a los ya canonizados, sino a aquellos que en el día a día, en su vida y en su testimonio, contribuyeron a la gracia del Espíritu Santo para ser lo que hoy son. Santos, quizá desconocidos para uno, pero no para Dios. El Papa Francisco hace un tiempo nos dio una hermosa exhortación apostólica, Gaudetio et exultate, es decir, regocíjense, alégrense, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 5 sobre la bienaventuranza. En esta exhortación apostólica, que ojalá todos los católicos la pudiéramos meditar, leer, hay 5 capítulos fundamentales. El primero, un llamado a la santidad en general. El segundo, los útiles enemigos de la santidad. En el tercer capítulo, a la luz del Maestro. Y luego está el capítulo 4, algunas notas de la santidad en el mundo actual. Y el capítulo 5, que es un combate, vigilancia y discernimiento. Nosotros quisiéramos en 2 series, a partir de hoy, compartir en gran elemento de estos llamados a la santidad que recoge el Papa y que sé que va a ser de gran ayuda para todos los televidentes. Por eso quisiéramos empezar con esa exhortación, porque tú puedes, yo puedo, cada uno de nosotros si tiene la determinación de caminar en santidad como nos lo propone la Iglesia. Hay 2 aspectos o 2 numerales que quiero compartir con ustedes para que vean de esta manera tan sencilla y llana que el Papa esboza esta llamada en el numeral 6 y numeral 7. El Papa, entre otras cosas, dice: no pensemos solo ya en los santos beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y sirviera santamente. El Señor, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo, y por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de las relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Este Dios que está hablando en nuestra historia y que al ser nosotros bautizados, recibir la gracia de ser hijos de Dios por los méritos de Cristo, todos, absolutamente todos, estamos llamados como consecuencia de este sacramento a ser santos, sin la cual esa santidad no podríamos contemplar a Dios. Como dice el libro de los Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. Pero Dios quiere que en el día a día nosotros nos podemos santificar. Y uno se preguntaría, ¿cómo? El mismo Papa aborda en el numeral 7 de esta primera parte cuando dice: me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas, ancianas, que siguen sonriendo en esta constancia para seguir adelante día a día. Veo la santidad de la iglesia militante en esas muchachas, en esas muchas veces la santidad de las puertas de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión,
la clase media de la santidad. Como suele ser el lenguaje popular del Papa para alcanzarnos a todos, habla de esa clase media, no de la high class de la santidad. No pensemos que tenemos que ser necesariamente como un Francisco de Asís o como una Teresa de Ávila y tantos otros místicos de la iglesia. En cada ambiente donde estamos, casados, solteros, viudos o viuda, jóvenes y viejos, todos estamos llamados de igual manera a esa santidad. ¿Qué es lo que se requiere? Entonces, una decisión. En el ambiente donde estás, yo estoy convencido que así como cada uno de nosotros tiene su propio código de identidad personal, porque así nos hizo Dios, así también será la santidad en cada uno de ustedes. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener la determinación, la voluntad de decir, quiero ver a Dios, y como quiero verlo a Dios, y lo veo también en mi hermano, en el día a día, en el trabajo, en la entrega generosa, en el servicio, como lo veremos también más adelante, de esa forma práctica de poder aspirar sin contemplación, sin miedo, a la vocación de la santidad. Veo en la iglesia mucha gente que no se siente quizás atraída por este llamado, porque lo ve como una cosa inalcanzable, como una llamada en la que no tenemos nosotros la vocación para realizarlo, pero la vocación la da Dios. Lo que Dios quiere de ti es tu determinación. Lo que Dios espera de ti es tu valor de decir, sí, con la gracia de Él lo haré y lo seré. Y por eso es la llamada de la palabra que golpea el corazón. Vengan a mí los que están cansados, agobiados, encontrarán alivio. Él es nuestra respuesta, Él es nuestro entusiasmo, Él es nuestra motivación. Que nadie diga no se puede. Dios no está llamando a hacer cosas verdaderamente extraordinarias, sino sencillas en el día a día. Tú puedes, querido hermano. Basta pues tener esta voluntad de entregarte como Dios está pidiendo. Vamos a continuar meditando sobre el tema. Vamos a un momento de reflexión. Ustedes, hermanos, manténganse en nuestra sintonía a través de las redes sociales que aparecen en pantalla para que puedan estar con nosotros. Dios está llamando a tu corazón. Ábrete en nuestra parte del televisor. Ya volvemos para seguir compartiendo con ustedes. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor, la nueva unción. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción, y hablando sobre un llamado de la santidad para el mundo actual. Basado en la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre esta vocación, gaudete et exultate, es decir, gócense, alégrense por esta llamada. En el Mateo capítulo 5, es una llamada universal, no es solamente para un grupo élite, todos estamos llamados para esto. Ahora bien, el Papa habla en el segundo capítulo de la exhortación apostólica de dos peligros que son herejías antiguas, pero que hoy también aparecen, creando quizás en lo interno de la iglesia estas confusiones y estas desviaciones que impiden la santidad. Y el Papa habla, por ejemplo, de la herejía actualizada, de lo que es la parte de lo que se conoce como el gnosticismo actual y el pelagianismo actual. Esto del gnosticismo, la palabra gnosis, conocimiento, que ya en la primitiva iglesia había gente dedicada pues en la búsqueda de la verdad, pero solo basado en la razón, pero una mentalidad que apartaba muchas veces del sentido de la encarnación del misterio de Cristo como tal. Y esta confusión
continúa hoy en día también, porque estos errores lo podemos ver como el Papa apunta en esto de la gnosis. Por ejemplo, él habla de una mente sin Dios y sin carne. Es uno de los peligros que el Papa apunta. El otro aspecto que toca el Papa con respecto a este error es la doctrina sin misterio, que se aparta realmente mirando solamente el aspecto del intelectual, racional, pero se quita ese elemento, diríamos, místico o del misterio del Dios encarnado, que es Cristo. Y otro aspecto, los límites de la razón. El Papa lo que quiere que entendamos es que nuestra mente es limitada. Nadie puede abarcar a Dios en su totalidad. Claro, Dios se da a conocer en la medida que también nosotros nos vamos abriendo, pero no quiere decir que siempre vamos a abarcar toda la grandeza y la majestad de nuestro Señor. Entonces, esta herejía que tiene su sentido hoy en día, como dice, a lo interno de la iglesia, y que hay que tener mucho cuidado porque nos aparta del proyecto real de lo que es la santidad. El otro aspecto que toca el Papa como herejía, como peligro, es el peleganismo actual. Por ejemplo, cuando el Papa habla de esto, habla de la voluntad humana sin humildad. No somos justificados por las obras, sino por la gracia de Dios. Lo que soy, lo soy en atención a la gracia del Señor en nuestra vida. Entonces, el Papa advierte de que hay que tener cuidado con esto, porque las herejías se repiten. Hoy vemos muchas cosas que ya se han dado, como dice la palabra, ya no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que hoy es, ya ayer lo fue. Y por eso también estamos mirando este aspecto que pone cortapisa a la llamada de la santidad, que en todo caso implica un camino de humildad. Y como lo dirá también el Papa del documento, porque es humillado, de alguna manera entra a la escuela de la humildad. O en otra palabra, para ser humilde tengo que pasar también por la humillación, bajar. Todo es gracia. No nos justificamos por mérito, nos justificamos por la gracia de Dios, no por mi mero esfuerzo humano, como si es algo que yo puedo lograrlo con mi sola voluntad. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Eso hay que grabarlo y tenerlo muy en cuenta en nuestro pensamiento y en nuestra manera de conducirnos. El otro aspecto que toca el Papa es sobre el tema, el capítulo 3, de a la luz del Maestro. Y es aquí cuando el Papa entonces va apuntando a lo que es fundamental en la iglesia. Vivir la palabra de Dios. Cristo es nuestro modelo. Fuera de Él no hay otro modelo. Y todos los santos que existen en la iglesia se inspiraron, se dedicaron a copiar la vida de Cristo. Cada uno, como dije, según su propio estilo y según su propia llamada, según su propia vocación. En ese aspecto, el Papa también toca el tema de que el seguir a Cristo es ir contracorriente. Y aquí entra el tema de la bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran. Todo lo que hoy un discípulo de Cristo realiza va a ir siempre en contra de lo que es habitual en un mundo que le ha dado de la espalda a Dios. Pero lejos de sentirnos mal o apartarnos, hay que alegrarse. Por eso el sentido de alégrense, porque la bienaventuranza es una llamada. Cuando ustedes sean un signo de discusión o una bandera discutida como nuestro Señor, es decir, de contradicción en el mundo, lejos, repito, de sentirme mal o de sentirme desprotegido, debo saltar eso, salten de júbilo, alégrense, porque grande es la recompensa que tendrán en el reino de los cielos. Todo cristiano que se decida vivir al estilo de Jesús tiene que prepararse para las contradicciones que tendrá en el mundo. No porque nosotros queramos ser un signo, una bandera discutida, sino porque el mundo no bebe del lenguaje de Dios, no se nutre de ese lenguaje. Vamos a contracorriente o contra lo que todo el mundo va. Ancho es el camino que conduce a la perdición. Mucha gente elige eso, pero qué angosto, qué exigente el que lleva la vida eterna. Y son pocos los que se deciden, pero tú puedes decidirte. Tú puedes decir, Señor, yo quiero algo nuevo en mi vida. Yo quiero ser transformado, yo quiero ser tocado.
Y cuando te abres a esa determinación, la gracia del Espíritu Santo comenzará a actuar en tu vida. Por eso todo esto que estamos diciendo y que el Papa lo está diciendo de una manera muy sencilla, muy asequible a todos los cristianos, a todos los católicos del mundo, es para que de una vez por todas pensemos que la santidad hoy en este mundo actual sí es posible. El Papa Francisco, antes de él, Benedicto y sobre todo también San Juan Pablo II, que nos llevó al altar a muchos santos de todos los confines de la tierra y al mismo tiempo de estilos de vida distintos, matrimonios, jóvenes, en fin, mártires de la fe en todos los aspectos, para decirnos, tú también puedes. Si ellos pudieron, yo también puedo. Porque Dios no hace acepción de personas. Y tú puedes también tener hoy la gracia de poderte abrir al Espíritu Santo para que opere en ti esta acción del Espíritu Santo. En ese aspecto, queridos hermanos, Dios toca la puerta de tu corazón. Si quieres realmente experimentar una transformación, deja que el Espíritu Santo lo haga en tu vida. No digas, no se puede. Dios lo puede todo. No te apartes, hermanos, vamos a seguir meditando para que esta palabra que has escuchado toque tu vida, te renueve. Recuerda que estamos en las redes sociales para que tú puedas también compartir tu mensaje, tu testimonio con nosotros. Dentro de poco volvemos con ustedes para seguir este programa Querigma de Amor, la nueva unción. Que Dios les bendiga. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción, hablando sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, de la exhortación apostólica del Papa sobre Gaudete et Exsultate. Gócense, alégrense. Alegría que es propia de aquellos que han recibido esa gracia del Espíritu Santo y han tenido la determinación de ir contracorriente, como veíamos antes, y que en el capítulo 3 el Papa empieza en la última parte a hablar del gran protocolo. ¿Y qué es el gran protocolo? Está basado en el capítulo 25 del apóstol San Mateo sobre lo que es el juicio final. Y entre otras cosas el Papa dice, por ejemplo, en ese numeral del gran protocolo 95, Jesús vuelve a detenerse en una de estas bienaventuranzas, la que declara felices a los misericordiosos. Si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. ¿Qué quiere decir esto? No hay excusa para no ser misericordioso. No hay excusa para no tener conciencia de que nuestra vida será juzgada por las obras y que no debemos presentarnos ante Dios con las manos vacías, sin haber hecho el bien al prójimo. Él mismo resalta en el numeral 98 una realidad que todos los días la podemos vivir. Cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie en una noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto, que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi conciencia,
un problema que se deben resolver solo los políticos y quizás hasta una basura que ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad, reconocer en él a un ser humano con mi misma dignidad, una criatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. Eso es ser cristiano. ¿O acaso puede entender la santidad al margen de este reconocimiento vivo de la santidad o de la dignidad de todo ser humano? El Papa plantea de una manera concreta cómo se va realizando esa santidad. Nadie puede decir, es que no me dio la gana de ir a ver una persona que estaba necesitando quizás de mi consuelo, de mi compasión, de mi amor, de mi servicio, de mi generosidad. El bien que hagamos por el prójimo va dirigido directamente a Dios. Eso significa que nadie puede decirle a Dios el día de su juicio, es que tú no me diste la oportunidad, porque ahí a tu lado está un necesitado, hay un marginado, hay una persona requerida de amor. Es la razón por la que tú y yo, hermano, estamos llamados a poner en práctica esta vocación. Qué hermoso es cuando uno toma el valor de decir, con tu gracia lo haré, Señor. Yo creo firmemente que mi vida será juzgada por el bien hecho y también por las omisiones de no haber practicado. Y no tendré excusas para decir, no me diste la oportunidad. Queridos hermanos y hermanas, todo esto el Papa nos invita a vivirlo con alegría, con entusiasmo y a no dejarnos confundir por estas ideologías que hoy pululan por nuestro entorno político, social e incluso religioso. Cuando dice en el numeral 100, lamento que a veces las ideologías nos lleven a dos errores nocivos. Por una parte, el de los cristianos que separan esta exigencia del Evangelio de una relación personal con el Señor, de la unión interior con Él, de la gracia. Así se convierte el cristianismo en una especie de ONG, quitándole esa mística luminosa que también vivieron y mantuvieron San Francisco de Asís, San Vicente de Paúl, Santa Teresa de Calcuta y otros muchos grandes santos. Ni la oración, ni el amor de Dios, ni la lectura del Evangelio les disminuyeron la pasión o la eficacia de su entrega al prójimo, sino todo lo contrario. Ellos se dieron por amor a sus hermanos. Volviendo a lo que inicialmente decíamos, cuando la Iglesia llama a sus hijos a la santidad, es que la mayor exigencia, no solamente de este tiempo, sino de todos los tiempos, y la desgracia también mayor, es que no haya santo. Y para que haya santo, es necesario que el cristiano bautizado decida, en el ámbito en que se mueva, a apostar por Dios, a decir, Señor, con tu gracia, yo quiero hacerlo, yo quiero realizarlo. Que tú no te autoexcluyas de esta llamada. Hemos ya descubierto de esta manera tan práctica, en donde el Papa nos dice, todos pueden lograrlo con la ayuda de Dios, con la ayuda de la gracia. A mí me preocupa mucho que en nuestra iglesia no se hable ni se trabaje suficientemente esto. Por eso el Papa ha querido hacer como una especie de clamoreo, de llamada a todos a que nos activemos, a que salgamos de nuestro entorno de confort para poder ir al trabajo, a los marginados, a los que están en la periferia, como él suele también indicar, de manera que no me autojustifique, porque yo veo mucha gente que se autojustifica para no practicar el bien. No, esta persona es un aprovechado, una aprovechada, va a sacar ventaja de mí. No olvidemos que todo esto implica, ya lo leímos, ir en contracorriente. El mundo no nos va a aplaudir por lo que hagamos. Por eso que todos los santos, de alguna manera, en cierta forma fueron vistos como locos, como personas desubicadas, porque no iban con lo que va habitualmente la corriente del mundo. Vamos a pedir a Dios en esta oración que hacemos para que nos conceda la gracia y la decisión de apostar por la santidad
y como está dicho, sin la cual nadie podrá contemplarlo. Gracias, Señor, por la fuerza de tu palabra. Gracias por esta exhortación del Papa Francisco. Gracias porque al final de la vida tú nos examinarás sobre el amor, que es las obras de misericordia realizadas. Que yo no me aleje de ti. Por el valor de tu gracia, haré todo lo que esté a mi alcance por el bien de mis hermanos, porque cada bien que haga para mi hermano, lo estoy haciendo por ti. A ti sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor le bendiga abundantemente y no se olvide de ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.